Bien, buenas noches a todos. Nuevamente estamos por aquí con actividad académica por parte de FLASOC, en este caso organizado por el Comité Materna, que coordina el doctor Pablo. Y bueno, hoy vamos a dar lugar a un tema importante, realmente, que tiene que ver, obviamente, también con el tema de la salud de la mujer. Entonces, en ese sentido, le vamos a dar la palabra a Freddy González, que es el coordinador regional de este comité, quien ha instrumentado, digamos, todos los aspectos vinculados a los docentes y a los panelistas que hoy nos acompañan, así como también a todo lo que tiene que ver con el objetivo y los temas que se van a abordar. Así que, Freddy, adelante, un gusto, bienvenidos a todos. Estamos nuevamente para poder tener esta actividad. Muchas gracias, Álvaro. De verdad que agradecemos a todos por participar y sacar un tiempito para este webinar, que seguramente va a estar bien interesante. Agradecer a Paulo Mit por la participación como el Comité de Salud de FLASOC, y vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con la actividad para aprovechar cada uno de los momentos. Vamos a tratar de utilizar el chat de preguntas y respuestas para utilizarlo y tener acceso a las preguntas. Vamos a hablar actualmente de acretismo placentario, lo que llamamos ahorita el espectro de acretismo placentario, definido así por la FIGO y por los organismos internacionales, y por supuesto FLASOC incluido en esto. Agradecer como el coordinador de la sesión, el Comité de Salud Materna, y Pablo quería darnos unas palabras. Pablo. Bueno, nada más darles la bienvenida por FLASOG, el comité ejecutivo, y obviamente por el doctor Samuel Karchmer, que es el presidente de la federación. Darles las gracias a los doctores José Palacios Jarequemá, Álvaro Nieto y Wilson por haber aceptado participar, al comité científico, haber aprobado este tipo de webinars, y obviamente a Freddy por todo su esfuerzo para hacer un webinar de la más alta calidad académica. Bienvenidos todos. Vemos que hay de muchos países, ya tenemos 326 participantes de toda Latinoamérica, algunas gentes de España. Bienvenidos todos. Y adelante, Freddy, gracias por darme la oportunidad de dar este saludo y bienvenida de parte de FLASOG. Muy amables. Gracias a ti. Vamos entonces a compartir la pantalla y vamos a comenzar en esta actividad que seguramente va a estar muy provechosa para todos. Vamos a comenzar presentando a nuestros panelistas el día de hoy. Agradecerles, por supuesto, a participar a ustedes. Tenemos un panel de lujo esta noche. Vamos a comenzar con Álvaro Nieto. Álvaro Nieto nos acompaña desde Colombia, desde Cali, Colombia. Álvaro es ginecobstetra de la Universidad del Valle. Es especialista en medicina crítica y cuidados de intensivos de la mujer en la Clínica Valle. Actualmente trabaja en la Clínica Valle, donde es una clínica de alta referencia y movimiento de patologías obstétricas de la embarazada, con una amplísima experiencia. Álvaro está liderando por Latinoamérica un grupo de médicos que estamos trabajando en este panel de acretismo placentario. Después va a seguir Wilson Mereci, de Ecuador, quien va a hablarnos de alternativas de tratamiento médico y quirúrgico. Wilson es ginecobstétrica, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, trabaja en el Hospital Padre Corollo de Quito. Wilson también trabaja en un hospital de referencia con un movimiento importante de patologías de acretismo. Y nuestra joya de hoy, el doctor José Palacios Araquemada de Argentina, es médico cirujano social del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario CEMIC de Buenos Aires, ampliamente conocido por todos nosotros por su trayectoria y su participación en muchos de los protocolos internacionales de acretismo, como coordinador desde Venezuela, de los países andinos, y para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde de hoy. Voy a hablarles de diagnóstico prenatal. El primer objetivo, pues, es tratar de estimularnos a que hagamos un diagnóstico prenatal en todos los casos de acretismo placentario.
tenemos que pensar en acretismo o espectro de acretismo placentario, porque es una patología que no nos debe agarrar de sorpresa, porque si nos llega en un hospital en la madrugada, en la noche, y no estamos preparados, una patología de acretismo placentario, la patología es bien importante con una alta morbimortalidad para nuestras pacientes. Tenemos que identificar la magnitud del problema, no retrasar ninguna conducta para que hagamos disminución de mortalidad, para tomar todos los factores de riesgo, conformar en cada uno de nuestros países, de nuestros hospitales, conformar un equipo de expertos, que nos va a hablar Álvaro de eso. Vamos a trabajar un tema que se llama topografía de la invasión, que la comienza el doctor José Palacio, y para tratar de identificar los factores para aplicar el tratamiento adecuado. Ver que esta patología es una patología bien severa, y cuando nos conseguimos una patología de este tipo, pues hay que pensar en las alternativas y esto, ¿no? Y tratar de que esta no sea una sorpresa dentro del acto quirúrgico en una paciente en cualquier hospital de nuestra Latinoamérica tan golpeada, sino tratar de ir orientando a este paciente desde un principio, tratando de orientar para que nosotros hagamos un diagnóstico completo. FIGO en el 2018 sacó este manejo, estas guías de manejo de acretismo placentario, y por supuesto confirma el uso de PAS, que es espectro acretismo placentario, en siglas en inglés. Son todas estas patologías que comprometen la adherencia de la placenta, de ácreta, íncreta y pércreta. Y fíjense que aquí tenemos dentro de esto a José Palacios Araquemada, quien nos está acompañando hoy como conferencista. Ver que la incidencia de acretismo placentario pues va a seguir en ascenso. En 1937 la incidencia era 1 en 30.000 embarazos. Actualmente tenemos una incidencia de 1 en 533 embarazos, y actualmente seguramente estamos viendo cada vez patologías, y lo confirmamos en el grupo que tenemos en Latinoamérica de Paz, con una morbimortalidad bastante alta, y una mortalidad que supera en muchos hospitales, en muchos países, más del 10%, y muchas veces relacionado con el número de cesáreas. Y por eso que la cesárea es un factor de riesgo, y tenemos que tratar de controlar el número de cesáreas. Ver que la patología de acretismo placentario va de una placenta normal, que se desprende perfectamente el tercer periodo del parto, una placenta ácreta, que hay una remoción de la placenta por partes, una placenta íncreta, que es completamente adherida porque es una patología completamente que compromete el miometrio, y la patología pércreta, que traspasa inclusive la serosa y compromete estructuras de la pelvis materna de esta paciente. Factores de riesgo varios, pero básicamente vamos a estar en la manipulación del útero, como sería abortos, miomectomías, la cesárea, ablación endometrial, malformaciones uterinas, fertilización in vitro, pacientes fumadoras, pacientes que han recibido algún tipo de tratamiento con irradiación. Principalmente el factor relacionado con PAS, o acretismo placentario, es la cesárea, y una cesárea asociada a placenta previa. Así vemos cómo los números van aumentando a medida que aumentamos el número de cesáreas, y sobre todo si está acompañada de placenta previa, como la incidencia está cada vez más alta. Ocurre en 9.3% de las placentas previas, o sea que tenemos un número significativo estadística, y en 0.04 de las placentas insertas. Por eso la asociación cesárea anterior, placenta previa, nos tiene que llamar la atención, y por eso tenemos que tratar de hacer diagnósticos. Cuando tengamos una paciente con una cesárea anterior, y esa cesárea anterior está asociada con una placenta previa, aumentamos el riesgo por 10 veces. O sea que estamos presentes a una patología que ya nos está advirtiendo su gravedad, y vamos a estar viendo que el ultrasonido es uno de los mecanismos de acceso de diagnóstico bastante fácil, útil, pero que tenemos que definitivamente tener personal entrenado. Nada, un equipo de ultrasonido si no pensamos en acretismo, y si no entrenados para identificar los factores de riesgo. El manejo óptimo no existe, permanece indefinido, y estamos trabajando en tratar de buscar ese diagnóstico o ese manejo óptimo. Y el manejo óptimo comienza desde un diagnóstico acertado, tener experticia local, tener equipo de trabajo, identificar factores de riesgo, identificar conductas, y para hacer una intervención quirúrgica médica adecuada. Así comenzamos como
este Itzmosele o el nicho que ocurre en la cesárea. Fíjense que si nosotros estamos viendo aquí y el embarazo en primer trimestre lo identificamos aquí, ya tenemos una posibilidad y esto es lo que estamos viendo dentro de los factores de riesgo de cesárea. Por supuesto, la ubicación y orientación, identificación de placenta previa, justo junto con una cesárea o no, estamos en la alerta de la identificación de esto y tenemos que tratar de afinar el detalle de identificación de la placenta previa. Tenemos que evaluar nuestro cuello e identificar nuestra placenta y nuestra ubicación para saber dónde está nuestra placenta, en qué lugar está y en qué relación tiene con nuestro cuello para establecer factores de riesgo en esta paciente. Conseguir y evaluar e identificar esta patología y esta incidencia. Cuando vamos a hacer diagnóstico de acretismo o espectro de acretismo placentario, vamos a saber que la ecografía y la resonancia son los dos métodos que identificamos. Las dos necesitamos un operador dependiente porque así como el ecografista necesitamos tener experiencia y ecografía, el que hace resonancia magnética también. Y los radiólogos muchas veces no tienen experiencia porque la patología es tan infrecuente y no están preparados para eso. Tiene que haber un obstetra que los motive, que los identifique, que ayude y colabore en este caso. La utilidad de la resonancia se ha visto en compromisos con parametros, identificación, invasión ureteral y en placentas posteriores, como creo que nos lo va a decir el doctor José Palacio. Pero, por supuesto, es mucho más costoso. No tenemos resonador en muchos de nuestros hospitales, no tenemos resonador en muchos de nuestros pueblos o sitios en Latinoamérica. En cambio, un ecosonograma es de fácil acceso, lo tenemos en nuestro hospital y podemos tener acceso, identificación de esto. Dejamos la resonancia como complemento, como en casos de ultrasonidos ambiguos, pero la utilidad del ultrasonido siempre va a ser la primera herramienta que tenemos ahí, con una sensibilidad y una especificidad bastante buena. La podemos combinar con ecografía transabdominal y transcervical. Esto recomendado por la International Society de Placenta Accreta Spectrum, donde recomiendan que debemos hacer la evaluación del acretismo placentario con vejiga parcialmente llena para identificar esta serosa, esta interfase uterovesical e identificar cada una de las estructuras, porque de esa forma nosotros tenemos que identificar hasta dónde está el repliegue vesicouterino y hasta dónde tenemos acceso o posibilidad. La idea es tratar de formar a especialistas ecografistas a pensar en el espectro de acretismo placentario, ser detallistas para plantear la posibilidad de tratamiento, tratar de hacer cortes transversales y sagitales con mayor posibilidad de detalle para tratar de evaluar compromisos arteriales, buscar la posibilidad si hay una invasión en la pared posterior, tratar de verificar la invasión a nivel de la vejiga y el segmento retrovesical y ubicar el margen superior de esta placenta para ver si hasta dónde llega nuestra placenta y nos puede ayudar a el abordaje tanto en piel como en la. Y es un término que utiliza el doctor José, donde es la topografía, establecer la topografía de la invasión, para con esta topografía de la invasión tratar de ver hasta dónde llega nuestro. Los criterios iconográficos de acretismo: pérdida de esta interfase sonolucente entre placenta y mimetrio, un clear space, lagos placentarios, como este aspecto de muchos lagos placentarios que a veces pueden confundirnos, sobre todo en tercer trimestre, que puede estar presente los lagos placentarios, pero cuando están asociados con disminución del grosor endometrial, con proyecciones vasculares horizontales que penetran o atraviesan la placenta y llegan hasta la serosa, o cuando hay una interfase, una interrupción o interfase, la interfase vésico-uterina, vamos a ver la posibilidad de, asociado a la cesárea anterior y a la placenta previa, la posibilidad de un acretismo o la posibilidad de un espectro de acretismo. Así, ISUOC también nos trae reglamentos de cómo debemos utilizar la evaluación y nos dice cuáles son los puntos para hacer un chequeo, una lista de chequeo y verificar cada uno de los puntos que tenemos que nosotros buscar en la ecografía y de esa forma tratar de ir sumando factores para ir obteniendo el diagnóstico lo más preciso. Y este es el trabajo del doctor de Antonio, donde ISUOC y la International Society también lo utiliza estos criterios de este trabajo, donde hace un metaanálisis donde evalúa todos los criterios para sensibilidad y especificidad del ultrasonido, y en general la sensibilidad y la especificidad son bastante buenos, con algunos más detalles, sobre todo con el Doppler color en la paciente.
así comenzamos a ver cómo él estableció en su trabajo, que es de altísimo valor, cómo permanece la sensibilidad y especificidad. Lagos placentarios que, como les digo, se pueden ver en tercer trimestre en una placenta normal, pero si está asociado con lagos asociados a aumento de vasculatura o neovascularización en una placenta previa, tenemos que estar pendiente o pensando en la posibilidad de acretismo placentario, sobre todo cuando se aplicamos flujo, Doppler, el aumento de velocidad y turbulencia. Así nosotros comenzamos a ver estos vasos que se comienzan a ver en esta placenta asociado con ese cuello, estos lagos que si le ponemos Doppler color vemos cómo están aumentados significativamente la incidencia de la cantidad de los vasos. El espacio hipoecoico que existe entre la placenta y la pared miometrial se pierde con una sensibilidad del 66% de los casos, y así vemos como en este caso con una placenta que es una placenta previa, como es perfectamente que el espacio hipocoico se conserva en esta paciente y efectivamente no fue un espectro de acretismo placentario. En este caso aportado por el doctor Cortés, donde vemos esta placenta con un acretismo allí y como hay segmentos de esta placenta que se pierde este espacio hipocoico y pudiéramos estar pendientes de este espacio, hacerle color y evaluación porque allí puede haber un foco de acretismo placentario. La endovascularización que vamos a ver dentro del útero, sobre todo cuando establece estos puentes horizontales que tienen relación hacia la serosa, neovascularización posterior que nos va a comprometer la calidad, estas masas, por eso es importante evaluar con algo de vejiga en la paciente para ver este espacio de adelgazamiento de interfase vesicuterina, cuando veamos este bulto placentario que vemos aquí, esto no es más sino vasos que están penetrando y están perforando esta serosa, estas imágenes exofíticas nos tienen que hacer pensar en la posibilidad de acretismo. No tenemos que olvidarnos, como lo reporta la doctora Sally Collins de la International Society, tenemos que hacer cortes sagitales y transversos, sobre todo de cuello, y hacerle color, porque allí vamos a tener presente de compromisos de vasos cervicovaginales que no son vasos originales de la hipogástrica, sino que son vasos de procedencia de cervicovaginales que tenemos que estar pendientes allí. Tenemos que tratar de evaluar los parámetros y tratar de evaluar la relación de la arteria uterina para tratar de evaluar que esta arteria uterina no esté comprometida, y es lo que el doctor José Palacio nos habla de la topografía de la invasión. Tratar de buscar estos vasos en esta zona a nivel de parametrio y en la pared posterior del útero, porque como él nos los va a decir en su maravillosa conferencia, que estoy seguro que lo va a hacer, la conducta quirúrgica de cada una de estas patologías tenemos que irla llevando, pensándola junto con el ecografista o el técnico radiólogo o el radiólogo para que tengamos una idea de dónde estamos, con qué nos vamos a conseguir y hacia dónde vamos a tratar de evaluar. Les recomiendo a todos que por la sesión de preguntas y respuestas, el chat de preguntas y respuestas, nos indiquen las preguntas para tratar de ubicar y responder las preguntas en cada una de ustedes. Yo dejo de compartir mi pantalla para que ahora Álvaro siga con su conferencia y recordar las preguntas y respuestas. Gracias, tenemos 560 participantes, un número bien importante. Álvaro, tienes posibilidad, vamos a darle sonido a Álvaro y pon sonido, Álvaro, no tienes micrófono. Álvaro, tienes cerrado tu micrófono. Ahí ya. Ahí Oh, creo ya, que listo. Gracias. ya ven la diapositiva. Gracias, perfecto. Sí, vemos la diapositiva, ahora eso es. Bueno, Freddy, mil gracias a vos, a todos los demás organizadores y sobre todo a los participantes. Sabemos que es una hora difícil y sacar el tiempo para hablar de este tema merece un agradecimiento formal. El tema que me correspondió tiene un título ambicioso, ¿no? ¿Cómo conformar un equipo de trabajo multidisciplinario? Pues esa pregunta tiene una respuesta que valdría mucho dinero para cualquier organización, ¿no? Aquí estamos hablando de trabajo en equipo, soporte institucional y una cantidad de factores que los vamos a tocar de manera rápida. Yo declaro que no tengo conflicto de interés. Y entrando en materia, pues sobra decirles a todos ustedes que el acretismo es una patología grave. Ahí en esas compresas hay 9 litros de sangrado y ven al otro lado una vejiga cuyas paredes están reemplazadas por vasos. Pero a veces
se nos olvida que el acretismo mata. Con una serie de colegas en un grupo de gente que está interesada en acretismo en Latinoamérica, hemos intentado trabajar en grupo y hemos identificado en los últimos 5 años 52 pacientes que fallecieron. Ustedes pueden ver ahí los números. Hay casos en todos los países. Estas son solo 52 que pudimos obtener información. Y en todos estos casos, miren lo que apareció. Cuando analizábamos los casos, uno pensará, no se murieron porque no había unidad de cuidado intensivo, o porque no había cell saver, o porque no había hemodinamia. Se murieron por cosas muy básicas. Si se dan cuenta, se murieron porque el cuidado no fue efectivo, porque el cuidado no fue efectivo, porque la ecografía no diagnosticó el acretismo, porque la entró a operar el residente por la noche, o un ginecólogo experto en gineco-oncología, pero atendido acretismo pensando que era una patología muy sencilla, porque quienes la operaron vieron que eso estaba muy difícil y en vez de buscar ayuda decidieron terminar la cirugía, porque no se coordinaban las diferentes especialidades y terminaron la cirugía y la mandaron a la unidad de cuidado intensivo, y en la unidad de cuidado intensivo no se dieron cuenta que había que volverla a operar, o porque no había conocimiento adecuado de la condición. Estas fueron las causas de morir, y las personas que analizaron estos casos dijeron que en general eran 4 causas las más frecuentes: ausencia de control prenatal, falla en la ecografía, subestimación del riesgo cuando ya había una ecografía que decía que había dudas sobre acretismo, y falta en la continuidad del cuidado. Entonces, yo o puse una serie de mensajes en la charla. Lo primero es que esto no es una cesárea normal, que se puede matar, que puede matar a la paciente que tienes al frente, y eso nunca debes olvidarlo. Y que hay 2 cosas muy importantes: que hacer el diagnóstico, como ya dijeron en la primera charla, pero cuando el diagnóstico esté, remítala a hospitales o a colegas que tengan entrenamiento. No piense que esto es una patología sencilla. Y así entramos al tema de equipos entrenados, equipos multidisciplinarios o los equipos de acretismo. Esta publicación todos ustedes la conocen, en 2014, en la revista americana de ginecología, donde hay una lista de cosas que se debe tener para operar acretismo. Entonces usted podría decir, no, en mi hospital hay todas estas especialidades. Pero eso no es suficiente. Hay una serie de publicaciones adicionales que hablan de la importancia de que este experto en ultrasonido le hable al urólogo. ¿Cuántas veces ustedes no le tienen rabia al urólogo, o odian al anestesiólogo, o el anestesiólogo lo odia a usted? Pues ahí no se puede operar acretismo. Y además de eso tenemos que tener experiencia, porque usted puede tener toda esta gente en su hospital y todos ser amigos, pero si operan una vez al año acretismo, pues ese no es el lugar ideal para operar acretismo. Esta gente plantea, son exigentes los requisitos de esta publicación: que haya 2 por mes operadas por el mismo equipo, soportado institucionalmente, y tener una experiencia de 5 años y 100 casos. Cuando en Colombia preguntamos quién cumple estos requisitos, nos encontramos con esta realidad. Hicimos encuesta nacional y encontramos que había 50 hospitales en Colombia que se consideraban a sí mismos centros de referencia para acretismo. ¿Cuántos casos atendían estos hospitales? En promedio 3 por año. ¿Recuerdan que la publicación decía que eran 3 por mes? Pues no, en Colombia la mayoría de hospitales operan 3 por año. Y las zonas oscuras de mi país, de Colombia, que ven en este mapa, son las zonas que tienen estos hospitales. Vean cómo la mitad de mi país está desprovisto de este tipo de hospitales. Cuando les preguntamos qué hospitales tenían radiología intervencionista, miren que la zona oscura es menor. Y cuando les preguntamos quién operaba más de 6 casos al año de acretismo, miren cómo las regiones del país que lo hacen son muy pocas. Esto no solo pasa en Colombia. Esta publicación es muy parecida en el Reino Unido. De hecho, pues nosotros copiamos esta publicación en Colombia. En Reino Unido solo hay 10 hospitales que manejan más de 4 casos por año. Seguramente no pusieron cuántos manejaban más de 10 por año, porque eran muy pocos. Y cuando preguntamos en Latinoamérica qué pasa, pues no encontramos información. Por eso, con una serie de colegas, aquí no están los nombres de todos, aquí solamente están los nombres de quienes han activamente buscado los hospitales, las maternidades más grandes en Latinoamérica. Con esta serie de colegas estamos haciendo una encuesta latinoamericana sobre técnicas de manejo de acretismo. Hasta la fecha, hasta esta mañana, teníamos 79 casos incluidos, y en esta encuesta encontramos cosas interesantes. Recuerden que dijimos que estas pacientes con acretismo deben ser operadas siempre por las mismas personas, ¿no? Pues no, la mayoría de pacientes en Latinoamérica son operadas por el especialista de turno. El que esté de turno, usted llegó a turno y hay un acretismo y le tocó operarlo. ¿Quiénes conforman el equipo en Latinoamérica? Miren la cantidad de variables que hay. Hay hospitales donde hay 2 obstetras, donde meten un perinatólogo, donde hay cirujano vascular, pero hay otros
otras especialidades que pueden participar. Cuando les preguntamos si había un grupo específicamente dedicado a ver cómo le va a ese hospital en acretismo, miren que la mayoría de hospitales no tiene ese grupo dedicado. O sea, la realidad latinoamericana es que no hay grupos, la mayoría de maternidades grandes. Recuerden que en este trabajo estamos metiendo las maternidades más grandes de Latinoamérica, no los hospitales pequeños. Cuando les preguntamos si ese grupo de gente que trabajaba con acretismo realizaba reuniones periódicas para revisar los casos, la mayoría no las realiza. Y esto fue una respuesta casi unánime. Todos los hospitales, esta era la maternidad más grande de Lima, la maternidad más grande de Asunción, la maternidad más grande de Buenos Aires, todos dijeron que estamos absolutamente seguros de que podemos hacer las cosas mejor. Ese es el primer paso, ¿no? Para establecer un grupo interdisciplinario, pensar que podemos mejorar. Entonces, el segundo mensaje es que necesitamos hospitales, necesitamos identificar algunos pocos hospitales donde concentrar los casos y de esa manera mejorar el entrenamiento, porque ese entrenamiento es difícil y lento. Usted no le van a llegar 10 casos para que los haga en una semana y haga un entrenamiento y se gradúe de especialista en acretismo. Poco a poco los tiene que ir recolectando y los manejos son múltiples. ¿Qué podemos hacer si remitir no es una opción? Ya les mostré que la mitad de mi país y muchas áreas de Latinoamérica no tienen este tipo de hospitales y no hay oportunidad de remitirlos. Pues la telemedicina es una opción. Aquí lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta con casi 30 personas que utilizaron un servicio de teleayuda informal y todos dijeron que es útil, que lo usarían de nuevo y que lo recomendarían a algunos amigos, específicamente en acretismo placentario. ¿Para qué sirvió? Ah, bueno, ¿quiénes lo usaron? Hospitales pequeños, pero también hospitales grandes. Miren cómo 3 hospitales eran centros de referencia para acretismo con protocolo establecido. ¿Y para qué sirvió? Para mejorar la confianza en el manejo, para tener elementos para solucionar preguntas específicas, para conocer centros de otras experiencias de otros centros y para muchas otras cosas, ¿no? Esta es la popular llamada a un amigo, ¿qué opinas de este caso? Ayúdame, por favor, pero de una manera un poco más formal. Y también está la teleradiología. Aquí, gracias al doctor Palacio, nuestro centro, con su ayuda, aplicamos unas técnicas de manejo nuevo que hasta antes de esta publicación no estaban disponibles en mi país y se hizo de una manera muy sencilla gracias a la voluntad de las dos partes, ¿no? El hospital que pregunta y el hospital o el experto que tiene la voluntad de responder. Entonces, el tercer mensaje es que si no puede remitir, tómese el tiempo y llame a un grupo con experiencia. Admita que usted no se las sabe todas y llame a alguien que sabe un poco más que usted. Nunca subestima la situación y siempre debemos contar con alguien a quien preguntarle, ¿no? Entonces, manejo protocolizado. ¿El manejo protocolizado qué es? Es una guía de manejo que orienta, podemos hacer siempre lo mismo o hacer cosas diferentes. Las mejores opciones disponibles, aprendiendo de otras experiencias, pero también aprendiendo de nuestra propia experiencia. Este manejo protocolizado busca mejorar los resultados, ¿no? Pero ¿cómo mejoro los resultados si no he medido mis resultados? Ahora, y si no los he medido en el tiempo, a ver si mejoro. Y este manejo busca disminuir las complicaciones. Entonces tengo que estudiar las complicaciones y tener un plan para atender esas complicaciones. Miren que todo esto no sale de la noche a la mañana. Todo esto es imposible sin que haya un alto flujo de pacientes, pues para yo ver si lo que estoy haciendo está bien. O sea, si hay experticia, si yo registro los resultados y si yo incluyo la investigación en mi práctica diaria. ¿Por qué es importante? No lo digo yo. Piensen todos ustedes cuando están aprendiendo a hacer cesáreas y ya se ha estudiado cuántas cesáreas tiene que hacer usted para operar relativamente rápido y para que no sangre tanto. Pues este estudio dice que usted tiene que hacer 12 cesáreas, entre 10 y 15 procedimientos para usted estabilizarse y decir, ya sé hacer cesárea. Ahora, ¿cuántos acretismos tendrá que operar usted o su grupo para que usted diga, bueno, ya tengo algo de experiencia? ¿Y cuánto me demoro yo para hacer 10 acretismos si en Colombia atiendo 3 por año? Pues serían 3 años por lo menos para usted decir que está entrenado. Miren, este estudio en Japón analizó 4 muertes maternas. ¿Qué pasó en estas muertes maternas? En todos había cirujanos sin experiencia, cirujanos sin experiencia, subestimación del sangrado. En todos los casos pasa lo mismo. ¿Qué pasó en mi centro cuando hace 2 años o 3 empezamos a preguntar sobre acretismo? Yo tenía el radiólogo y era el superradiólogo, el urólogo, tenía toda la gente dura en sus especialidades. Pero cuando les preguntamos, vea, ¿usted sabe acretismo? Todos dijeron no. El radiólogo no sabía acretismo, el patólogo no le enseñaron acretismo, el urólogo no le enseñaron acretismo y no solo no le enseñaron, sino que había radiólogos que habían leído resonancias de acretismo y nunca supieron si esa paciente que se operó con su reporte tuvo o no tuvo acretismo.
Entonces, mire la importancia de tener un grupo fijo. No es posible adquirir experiencia sin que haya un grupo fijo. Si usted tiene 3 pacientes al año y 4 personas operan acretismo, pues cada persona operará 1 por año. ¿Cuándo consigo mis 10 acretismos? Pues en 10 años. No es posible que un hospital adquiera experiencia si los demás hospitales alrededor no le remiten los pacientes. Entonces, para mejorar los resultados en acretismo es necesario un esfuerzo regional. ¿Y será que vale la pena? Porque a mí me da mucha pereza salir de una cirugía y tener que reunirme con el urólogo, con la anestesióloga y con el cirujano a ver qué salió mal y llenar este formato de retroalimentación a ver qué podemos mejorar. Pero les aseguro que sí sirve. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros antes poníamos balones ilíacos a todas las pacientes, ilíacos comunes. Después comenzamos a poner balón intraórtico a todas las pacientes. Pero comenzamos a ver, miren esto, una trombosis de la arteria ilíaca externa con reperfusión distal. Y fuimos analizando qué era lo que pasaba y vimos que se lo poníamos a todo el mundo, pero a medida que fuimos ganando experiencia, miren, en 2017 4 de esos balones nunca los inflamos, en 2018 fueron mal y en algunos solamente les pusimos el introductor, en el 2018, 19, a la mitad no les ponemos REOA, en el 2020 solamente 1 de cada 3 pacientes hacemos control vascular proximal. Y como dice el doctor Palacios, poco a poco vamos a ir abandonando esa práctica a medida que ganemos experiencia. Pero usted, ¿cómo le dice al cirujano, ya no necesito que me ponga eso? Pues con datos, con investigación, analizando los casos. Les cuento que en mi hospital estos han sido los resultados antes y después de un grupo fijo: menor duración de la cirugía, menor sangrado, menor transfusión, menor anestesia general, menor duración de la hospitalización y algo muy importante, menores costos para el sistema de salud. Entonces, ¿qué necesitamos para crear un grupo interdisciplinario? Necesitamos, lo más importante, un líder interesado, una persona que tenga alguna habilidad quirúrgica, no tiene que ser el que más opere, tiene que tener interés de aprender, tiene que tener una facilidad para comunicarse con los demás y trabajar en equipo. Tenemos que tener un apoyo institucional porque esta persona sin apoyo institucional no puede hacer nada. Entonces, un respaldo de un líder con capacidad de decisión y, por supuesto, entre estos dos y con ayuda de la institución, lograr la receptividad del grupo. Tenemos que plantear un modelo económico porque esto demanda mucho tiempo y la gente se fatiga si no hay tiempo protegido, por ejemplo, y tener objetivos crecientes para usted tener unas pequeñas victorias que le suban el ánimo, ¿no? Hacer una conferencia, un webinar, llevar un trabajo libre a un congreso. Y después grandes victorias, publicar artículos, ojalá, disminuir complicaciones y evaluar y darse cuenta que usted tiene mejores resultados. Esto es imposible sin un soporte académico e investigativo y por eso la participación de las universidades y los residentes es muy importante y sobre todo el apoyo de grupos y colegas pares. Esto es imposible sin la generosidad de muchos colegas, algunos de los cuales son panelistas aquí, que nos han abierto los ojos ante esta realidad y a la posibilidad de mejorar. Esta publicación es reciente y si usted quiere llegar a ser excelente en la clínica, tiene que incluir, además de saber mucho, de estudiar bastante, tiene que tener auditorías regulares, tiene que tener un entrenamiento formal y tiene que incluir innovaciones e investigación en su práctica diaria. Entonces, este grupo interdisciplinario que está en mi clínica, yo le puedo decir que tengo muchos más especialistas y todos están interesados en el tema. No pueden llegar a tener 2 o 3 casos por año y mejorar su comunicación, sino a nivel de grupo, este grupo interdisciplinario cambia a un modelo de grupo fijo, ¿no? Y se eliminan algunas personas para favorecer la exposición de otras. Yo con esto termino. No duden los beneficios de un grupo fijo, o sea, de un equipo de acretismo, pero dése cuenta que los beneficios no van a llegar mañana. Planee un esfuerzo de larga duración y no tenga la más mínima duda de que los resultados llegarán. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. De verdad que bien motivadora y la idea la captaste perfectamente, que era justamente organizar este equipo de trabajo y creo que fuiste bien claro con la parte organizativa y motivacional. Bueno, para continuar, vamos a continuar con Wilson. Wilson, cuando quieras, activa tu micrófono. Listo, creo que ya estoy, ¿verdad? ¿Sí me escucha? Perfecto, Wilson. Ah, ya, Estamos perfecto. perfectos. Muchas gracias. Bueno, gracias. pues muchas gracias. Amplía la presentación. Amplía la presentación. Correcto. Perfecto. ¿Está? Ok, listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues primero, gracias a todos por esta brillante reunión. Qué privilegio para mí compartir esta
mesa de charla con el maestro Palacios Jaraquemada, ¿no? Creo que para todos es realmente satisfactorio estar con él. Y vamos a hacer pues un abordaje sobre lo que es el tratamiento médico y quirúrgico. Realmente pues es un tema bastante complejo, en el sentido de que cuando hablamos del espectro de acretismo placentario, para definir una estrategia de manejo como tal, pues sigue siendo pues un desafío bastante grande, ya que la mayoría de ginecobstetras quizá, como ya lo dijo Álvaro, muchas veces, de acuerdo al centro donde trabajemos, vemos pocos casos o nunca los vemos, o cuando nos toca, pues será quizá 1 o 2 al año. Y eso genera que exista una diversidad grande de manejos. Igual, pues a nivel de todo el mundo hay algunos centros que cada día se van especializando y siguen generando recomendaciones dentro de lo que se puede determinar. Pero, pues la mayoría de casos que se han publicado quizá tengan un bajo nivel de evidencia, una baja técnica estadística, o han generado análisis que no muestran toda la realidad en cuanto a los hallazgos. Por tal motivo es que quizá uno de los documentos que en el contexto general se han utilizado es esta guía que pues fue realizada por la Sociedad Internacional de Investigación de Anormalidades de la Placenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué recopiló? Quizá una serie de estudios que venían hasta el momento dándose para dar directrices sobre cómo debemos tratar o cómo debemos manejar los trastornos de la placenta. Asimismo, la ACOP también en su momento hizo su publicación en cuanto al consenso. Parte de este consenso también fue tomado por la guía de la sociedad, y la FIGO también ha emitido desde el 2015 al 2018, que todo lo que son las guías de manejo, tanto para lo que es el acretismo placentario y todas sus variables de presentación. Igual el Royal College, así como la Clínica Barcelona. Entonces, como ven, hay bastante información y hay puntos claves que quizá coinciden entre todos ellos. Sin embargo, hay otros en los cuales hay hasta ciertas discrepancias que pueden generar, digamos, problemas en cuanto a la interpretación. Ahora, cuando nosotros decimos que qué manejo debe ser el adecuado, el manejo óptimo, requiere primero, como decía Freddy, de un diagnóstico prenatal que sería lo ideal. Y en base a eso nosotros podemos determinar un manejo perinatal integral adecuado y sólido. La mayoría de veces, ¿no es cierto?, de acuerdo a la estadística, es un hallazgo incidental o un hallazgo transquirúrgico o posparto que nos genera realmente terror o preocupación en ese momento ante la presentación del cuadro. Entonces, el factor determinante para establecer un manejo será, primero, que sea un diagnóstico anteparto, en el cual podamos nosotros quizá establecer una sospecha diagnóstica oportuna, ¿sí? Porque si el diagnóstico se hace durante el parto, en cambio el contexto de tratamiento quizá puede ser diferente. Claro, si el diagnóstico es anteparto, eso nos permite canalizar varios parámetros, ¿no es cierto? Si establecemos un diagnóstico temprano, nos permite prepararnos para las eventuales complicaciones, preparar a nuestro equipo, reunir a nuestro equipo multidisciplinario de forma oportuna, ¿sí? Generar un consenso en cuanto al tratamiento, y además nos permite que a esta paciente le podamos realizar un seguimiento permanente que garantice, ¿sí?, nuestro accionar institucional, si es el caso, de forma oportuna en beneficio de la paciente. Finalmente, planificar esa terminación también conllevará un consenso entre todo el equipo vinculante, de tal forma que podamos nosotros ofertar la mejor opción de tratamiento de acuerdo a la presentación de cada caso. Porque, pues, debido a la gran variedad de casos que se presentan, ¿no?, pues realmente lo ideal es, de acuerdo a cada caso, plantear un tratamiento específico en cuanto a un consenso previo de todo el equipo de profesionales que intervienen dentro de la solución del caso. Y según la evidencia y los estudios han demostrado que un diagnóstico temprano reduce la mortalidad hasta un 50%, y tiene una explicación sencilla.
ya que esto nos permite estar preparado para las complicaciones o simplemente disminuimos esas complicaciones durante el proceso de terminación de ese embarazo. Pero en cambio, ¿qué pasa si ese diagnóstico se da durante el parto cesáreo? ¿Sí? Realmente se transforma en una emergencia obstétrica, ¿sí? Cae dentro de la hemorragia, que es la principal complicación y una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial. Y entonces entramos ya en otra situación, en la cual quizá nuestra capacidad de respuesta debe ser, primero, de acuerdo a dónde me encuentre, y segundo, a cómo me siento yo respaldado por mi equipo de trabajo. Entonces, activar el equipo es lo ideal en este momento, ¿sí? Llamar y pedir ayuda, ya lo dijo Álvaro, no nos creamos en ese momento superhéroes. Es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Tenemos que pedir ayuda, es muy importante. Si es que nuestra experticia o nuestra capacidad no es la adecuada, no tengamos miedo en empaquetar, ¿no es cierto? No tengamos miedo en quizá combinar con unas suturas uterinas y transferir al paciente a un centro que sea más experto, ¿no? La mayoría de complicaciones y muertes justamente se dan porque, como decía Álvaro, ¿no es cierto?, se minimiza el riesgo que estamos ante el eventual hallazgo, ¿no? Entender que un acretismo, de acuerdo al grado de presentación, pues conlleva un riesgo inminente de muerte. Y nuestra capacidad resolutiva debe estar claramente establecida. Y es también un poco de concientización profesional de saber hasta dónde puedo llegar, de saber dónde me encuentro institucionalmente hablando, si tengo el respaldo suficiente como para poder resolver la emergencia o simplemente puedo hacer una cirugía que me permita resolver la emergencia, una intervención que me permita corregir el cuadro hemorrágico y transferir hacia la unidad siguiente que me pueda brindar el respaldo adecuado para resolver. Entonces, centrar, controlar y referir no es para nada malo. No es una estrategia descabellada como algunos colegas pueden interpretarlo, ¿no? Encuentro el acretismo, no estoy en un sitio adecuado, entonces lo que hago es, ¿sí? Puedo empaquetar, puedo colocar un balón, puedo realizar suturas hemostáticas, puedo cerrar, ¿no es cierto? Puedo quizá realizar un pinzamiento uterino vaginal, además complementario, y referir a la paciente. Como anécdota, quizá hace un par de años en la institución de referencia en la cual nos encontrábamos, recibimos desde una provincia que venía a 8 horas de la ciudad de Quito, ¿no es cierto?, una paciente con un caso de acretismo, y la paciente llegó, ¿no es cierto?, con pinzas colocadas en sus arterias uterinas. Cuando abrimos y nos encontramos el hallazgo, nos sorprendió el hallazgo, pero sin embargo, ese mero procedimiento salvó la vida de esa paciente, porque permitió cortar la hemorragia y le dio tiempo para que la paciente llegue a la casa de salud y pueda ser resuelta por personal con mayor experticia. Entonces, la presentación ideal va a ser que justamente tengamos identificación temprana, que podamos hacer una referencia oportuna siempre y cuando sea necesario, siempre y cuando mi establecimiento no esté en capacidad de resolverla, generar y establecer el equipo multidisciplinario, algo que ya habló Álvaro, y la terminación programada si es que este diagnóstico fue temprano y nosotros podemos seguir haciendo el control. Y claro, actualmente hablamos de los centros de excelencia, que sería lo óptimo tener a nivel de cada país, a nivel de cada región, sería lo ideal, que ese centro donde puedan ser trasladadas de forma oportuna todas estas pacientes y puedan ser resueltas en manos del mejor equipo de profesionales, y no solamente de profesionales, sino también que cuenten con todo el equipamiento técnico que permite generar resultados adecuados. No está de más, ya lo mencionó Álvaro, quizás solamente brevemente, determinar que ese equipo de expertos, ¿no es cierto?, o ese centro de excelencia, ¿sí?, tiene que cumplir con estos criterios que son fundamentales. Pero, claro, ¿qué hospital, quizá acá en Ecuador, cuando analizábamos el listado, pues decíamos, va a ser muy difícil que un hospital quizá pueda completar todos los requerimientos.
pero sí en cambio podemos tener un equipo de expertos con un protocolo institucional que permite brindar una respuesta oportuna hacia el paciente. Entonces, esta decisión tiene que ser de tipo multidisciplinaria cuando identificamos el problema. No olvidar el consentimiento informado, que cumple un rol fundamental, ¿no? Cumple un rol fundamental, sobre todo cuando ya entramos a la toma de decisión si vamos a hacer un tratamiento conservador, un tratamiento radical. Quizá parte de los consensos deja este pequeño espacio fuera y no pensamos en la decisión o la importancia que pueda tener la paciente o su familia. Vincularle a la decisión también es importante. Determinar entonces el momento de evaluación, evaluar adecuadamente el caso, consultar a expertos externos si es que lo necesitamos, decidir el tipo de anestesia en consenso con el anestesiólogo, ¿no es cierto? Si vamos a empezar con una raquidia, si vamos luego a convertir a una general, o si vamos de entrada a ir con una general. Preparar una protección vésico-ureteral, una vésico-uretral, perdón, ureteral, si es que voy a necesitar colocar stents o catéteres, ¿no es cierto? Prepararme para minimizar el grado de hemorragia, si tengo que colocar, si tengo en mi unidad la posibilidad de intervencionismo y puedo colocar balones, sí, siempre, siempre preparémonos para el peor escenario. No subestimemos el caso. Cuando hablamos entonces ya, si tomamos la decisión de pasar a la terminación del embarazo, elegir el tipo de la incisión, quizá por pequeño que parezca el tema, ¿no es cierto? Sin embargo, es muy importante. Y podemos nosotros determinar el tipo de incisión de acuerdo netamente a la experticia que tenga el equipo quirúrgico, una decisión que tiene que ser consensuada de acuerdo a dónde está ubicada la zona de acretismo, a mi sospecha de qué órganos pueden estar afectados y sobre todo, ¿sí? Bajo qué tipo de incisión yo me siento cómodo o prefiero como cirujano, ya que soy yo quien vaya a intervenir y debo sentirme cómodo en el momento de la cirugía. Entonces no hay un parámetro, no existen estudios que me diga la incisión A versus la incisión B es la más efectiva, ¿no? ¿Sí? Pero sí, en cambio, existen recomendaciones en las cuales se ha determinado que la incisión debe ser consensuada por todo el equipo con la finalidad de brindar resultados adecuados. ¿Cuál sería la edad gestacional o recomendable de interrupción del embarazo? Quizá esa es una también de las interrogantes importantes que tenemos. Existen varios estudios y reportes de casos en los cuales existido cortes que van desde la semana 34 hasta algunos hasta la semana 37. Sin embargo, la mayoría coinciden en que la edad óptima para esta terminación va a ir entre la semana 34 a 36. Tenemos que hacer una cesárea electiva cuando el diagnóstico pues lo hemos hecho de forma anteparto, ¿sí? Es hasta cierto punto la decisión quirúrgica adecuada. Recordar siempre también que tenemos que prever a que este embarazo, cuando ha sido diagnosticado de forma antenatal, podría complicarse, entonces prever y colocar una maduración pulmonar al producto con la finalidad, a la madre, con la finalidad de que el producto pues minimice el riesgo durante su nacimiento. Garantizar el manejo integral nos va a permitir tomar decisiones, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer hacer un manejo conservador, ¿no es cierto? Si es de manejo conservador, va a ser un manejo conservador íntegro. Si es que voy a hacer un manejo conservador, pero además me preparo para hacer una resección placentaria. Si es que voy a hacer cateterismo. Para yo pensar en este manejo integral, primero tengo que pensar en qué es lo que yo dispongo como equipo, ¿sí? Claro, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros estábamos en una unidad de un hospital de tercer nivel, que es un centro de referencia nacional, pero no tengo radiología intervencionista. Entonces, mal haría yo en quizá tratar de generar un procedimiento para el cual voy a requerir esta necesidad. Entonces, se genera un conflicto, ¿sí? Un conflicto que muchas veces determinamos. ¿Llevo al manejo conservador? ¿No llevo al manejo conservador? Y tenemos que ponernos todo de acuerdo, pero analizando justamente todos esos requisitos previos.
En el año 2018, la FIGO también publicó sus guías de manejo, ¿no es cierto? Tanto igual para el manejo conservador, así como para el manejo no conservador radical. Manejo conservador, de cual fue una parte muy importante, el doctor José Palacios Jaraquemada. Entonces, es muy importante que se entienda. Ahora, cuando nosotros hablamos del manejo no conservador, ¿sí? Realmente existen múltiples técnicas descritas a nivel mundial. Es difícil por el tiempo, ¿no es cierto? Ponerme quizá a describir técnica por técnica, pero cada técnica, lo que sí es que cuando nosotros analizamos el caso en un análisis previo, cuando el diagnóstico ha sido de forma anteparto, podemos nosotros decir, esta técnica vamos a aplicar, aquella la vamos a realizar, y de acuerdo a eso buscaremos el éxito que tengamos. Recuerden que el manejo no conservador, quizá una de las deficiencias es justamente esa pérdida de sangre importante que genera que puede superar los 3 litros tranquilamente. Asimismo, hay un riesgo mayor de injuria en la parte de la vesícula, perdón, de la vejiga. Y finalmente, ¿no es cierto?, la mortalidad también que está incrementada, que puede llegar hasta un 7%. El manejo conservador, por otra parte, es una estrategia, ¿no es cierto?, que últimamente está ganando mucho terreno y en el cual, sí, se ha planteado, según la FIGO, estos 4 pasos fundamentales que nosotros podemos, perdón, estos 4 procesos que podemos nosotros ofertar a nuestra paciente. Hacer una expresivación placentaria, dejar la placenta in situ con un abordaje expectante, una cirugía conservadora de paso a paso, o el procedimiento de triple P, que quizás es el más aceptado y en el cual se tiene mayores beneficios. Así también coadyuvar con la ayuda de medicamentos como el metotrexate, a pesar de que existe poca evidencia, más evidencia y más efectivo se ha visto en su accionar en embarazos tempranos, con una tasa de éxito menor. La triple P, pues que netamente es una técnica, ¿no es cierto?, que lo que consiste es de la resección del área acreta invasiva, seguida de una reconstrucción uterina inmediata y un refuerzo vesical, con una reconstrucción vesical que ha dado excelentes resultados con ciertas modificaciones y que pues existen múltiples publicaciones actualizadas que están dando excelentes resultados. Eso quizá es muy difícil por el tiempo ser más detallista en cuanto a la técnica, pero he tratado de exponer lo principal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Wilson. De verdad que fuiste bien concreto en el objetivo de la presentación. Hiciste muchas cosas que quisiéramos hablar porque el tiempo no nos permite. Y bueno, vamos a continuar con el doctor José Palacios Jaraquemada, quien nos va a dar una visión quirúrgica que yo creo que después de todo lo que hemos hecho y lo que hemos hablado, pues es el objetivo principal. No el único, pero por supuesto uno de los principales es donde ya estamos enfrente de la patología y enfrente del riesgo quirúrgico, y ahí es donde nuestras coronarias, ¿verdad? Entre otras cosas, se ponen muy chiquititos, ¿no? José Palacios, vamos a compartir pantalla para escuchar tu conferencia. Bueno, la verdad que no puedo compartir pantalla porque está viendo la pantalla del doctor Wilson en este momento. Wilson, cierra la, perdona. Wilson, vale, sí. Gracias. Gracias. La verdad que es un gusto para mí estar con ustedes. Es la primera vez que tengo una invitación de FLASOC. Realmente me siento halagado. Y la verdad que estoy muy contento de haber escuchado a todos los expositores porque realmente todos han contribuido a cada uno de los aspectos. Realmente la exposición de Álvaro fue muy importante respecto a cómo debe organizarse, pero realmente todas las exposiciones han sido muy buenas. Fíjense que cuando se habla de antecedentes clínicos, a veces uno asocia el término o la cesárea, ¿sí?, antecedente de cesárea, pero no asocia otros tipos de cosas, como por ejemplo la extracción manual de la placenta. La embolización misma ha sido referida en múltiples trabajos, la fertilización in vitro, o sea que cada vez más el diagnóstico o el interrogatorio debe ser un poco más extenso en este tipo de pacientes. Fíjense que incluso la parte diagnóstica, Freddy habló muy bien acerca de las diferencias que tienen que ver entre una ecografía y una ecografía hecha por un especialista. La verdad que yo cuento acá en Argentina con el doctor Hammer, la verdad que nos llevamos muy bien, hace unas ecografías realmente
que entiende qué significa lo que yo necesito ver, y nos guiamos, o se guía él, por un score. ¿Cuál es la ventaja de tener un score? Digamos que se sigue una metodología. Fíjese que ya han salido publicados en este último año distintos tipos de score que van a indicar lo que es la gravedad. Ya no estamos hablando de diagnóstico o no diagnóstico, que eso obviamente un especialista lo sabe. Hemos tenido muchas experiencias, incluso publicaciones donde dicen, miren, la ecografía no es tanto como dicen, de un 30% que lo han matado a preguntas y a cartas, porque obviamente no estaba hecho por un experto. Pero este score también existe por resonancia y existe por ecografía. Y básicamente se empieza a ver un algo más. ¿Qué es ese más que tiene? Ese más que va a indicar cuánto va a sangrar. Justamente eso está viéndose, por ejemplo, en la resonancia y tanto en la ecografía también, que cuando ustedes tienen una placenta completamente homogénea, pueden separar ya el momento que van a hacer hasta la semana 37 y cuando no lo es, contrariamente, en la semana 35 o antes. Quiere decir que no solamente el diagnóstico, ni aparte de los antecedentes clínicos, sino ya se permite sacar otro tipo de conclusiones. Y acá nos quedamos. ¿Y esto nos alcanza? Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque múltiples publicaciones se han dicho, bueno, 100% no existe. Pero sí existe el 100%. El 100% constituye justamente la estadificación quirúrgica. Por lo tanto, debemos saber en qué momento estamos, qué vamos a hacer y qué habilidades tenemos. Es muy importante lo que dijo Álvaro. Y esto hay peleas en todos los lugares. Cuando uno dice, bueno, esto es un problema sudamericano, no, no es sudamericano. La vez pasada, hablando con la doctora Collis, me decía que en Oxford, Inglaterra, existen problemas porque los hospitales, por ejemplo, que tienen más experiencia, no les envían los pacientes, sino que cada uno quiere hacer su experiencia propia y esto va directamente, lo que dijo Álvaro, a problemas. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, o para saber, es diferenciar, ya tenemos una placenta ácreta, ya tenemos el diagnóstico, si es un caso de una placenta ácreta o muy complicada. ¿Qué significa esto? Hay dos posiciones de la placenta que son extremadamente complicadas. Una es el sector posterior inferior de la vejiga y otra es el parametrio. Por lo tanto, si uno diseca este sector o realiza lo que es la maniobra de Pelosi, sabe una cosa, si la vejiga está comprometida o está comprometido el sector inferior. ¿Y esto en qué influye? Justamente tiene que tener un relato de algo distinto. Se sabe hoy en día que cuando la vejiga posterior inferior está invadida y no hay plano de disección, la mejor operación es hacer una histerectomía subtotal. ¿Y por qué? Porque la cantidad de vasos anastomóticos que existen en ese sector vienen de 5 fuentes diferentes. Cuando se le preguntó al doctor Pelage qué tipo de embolización realiza en estos lugares, dijo, no se puede hacer. Es el máximo especialista a nivel mundial. Por lo tanto, esta primera maniobra, que es muy sencilla de hacerla, pero como decía Álvaro, hay que tener experticia, nos va a indicar qué tipo de placenta, qué tipo de riesgo voy a tener. Y fíjense algo muy importante. Se ha visto que el grado de penetración, ya sea ácreta o íncreta, o pérqueta, no incide tanto como dónde está ubicada, porque dónde está ubicada la placenta tiene relación a los vasos que están asociados a ese sector. Miren estos dos casos. A la izquierda tenemos un caso de un amigo en Indonesia. Él colocó una especie, digamos, de lazada en este sector, que lo único que puede afectar son las arterias uterinas, y tiene una invasión en la vejiga. Pero fíjense que aparte de la invasión, tiene un componente fibrótico terrible. Cuando no se puede hacer la disección acá, si ustedes continúan, se van a topar con alguno de esos 5 componentes anatomóticos y producen hemorragia terrible, muy difícil de parar. Fíjense el caso de invasión a la derecha. Ustedes tienen increíble cantidad de vasos. Bueno, esta señora, ustedes, la gran diferencia es que hay un plano de disección y cuando existe el plano de disección es completamente diferente.
O sea, uno de los detalles que marcan en la invasión vesical cuán grave es si está invadido el sector posterior inferior. ¿De dónde sale todo esto? Cuando ustedes toman la estadística de los pacientes que realmente están afectados, se van a encontrar con que es la vejiga posterior inferior. Cuando uno realiza este tratamiento, que es muy conocido por todos, dejar la placenta in situ, y mucha gente se entusiasma, pasa esto. Hay mucha gente que le va bien y mucha gente que le va mal. ¿Cuándo les empieza a ir mal? Bueno, justamente cuando existen casos de invasiones graves. Las invasiones graves son las que están por debajo de la reflexión peritoneal. Por lo tanto, esto hay que hacer una gran diferencia. Es más, hay un trabajo que dice hay que sacarnos la careta respecto a lo que es el tratamiento de la placenta in situ, porque ocurren mucho más complicaciones de las que son publicadas. Cuando se analizó, bueno, se publicó a principios de año un trabajo con casi 400 casos, vimos que hay una gran diferencia en el lugar. Fíjense que el sector más frecuente es este, la invasión en relación al sector posterior superior. Esto es aproximadamente el 80% de los casos, pero, como le decía, se complica en el sector inferior y lo mismo pasa en el sector lateral. El parametrio tiene dos partes, una por encima y una por debajo de la reflexión. Y cuando existe una invasión por debajo de la reflexión, realmente, si son expertos, están en pañales, porque es muy, pero muy complicada. Es muy raro ver esto, pero cuando les toca Houston estamos en un problema. ¿Qué es ese problema? ¿Qué es lo que es tan difícil? Si ustedes ven la diapositiva acá, este es un útero, esto es un útero cadavérico, y acá a este útero cadavérico se le ha sacado la pared lateral pelviana derecha, o sea que están viendo el parámetro en directo, ¿sí? Y miren ustedes la cantidad de vasos. Lo que está en verde acá es el uréter y lo que está en amarillo son los nervios, ¿sí? Pero fíjense que acá ustedes tienen las ramas arteriales. En una paciente que probablemente lleva anatomía de 80 años, le tienen que sumar las venas y le tienen que sumar los vasos de neoformación. Por eso cuando ustedes toman, ¿cuáles son las pacientes que se mueren? Estas son las pacientes que se mueren, las que tienen invadido el parámetro. Por lo tanto, es muy importante contar con una resonancia para ver esto. Una resonancia, el doctor me dijo, es muy cara, tiene razón, en muchos lados no existe, digamos, aprendizaje, tiene completamente la razón. Bueno, Álvaro está trabajando en eso, pero también ustedes pueden hacer una cosa muy sencilla. Lo que tienen acá es el ligamento redondo. Si ustedes cortan el peritoneo por dentro del ligamento redondo y ponen sus dos dedos, ustedes entran directamente al parámetro. Y ahí se pueden encontrar con tres situaciones. Una, no ver absolutamente nada. Dos, ver tejido placentario como una expansión lateral. O tres, ver expansión lateral más vasos. Si ustedes encuentran vasos, salgan de ahí, porque es una cirugía extremadamente compleja. Los vasos vienen inclusive desde el uréter, o sea que no hay que hacer absolutamente nada. Obviamente tiene que ser un clampeo alto a nivel aórtico, que puede ser con la mano, con lo que ustedes quieran, pero sepan que si ustedes ven vasos en esta invasión lateral, es un caso severísimo. Y cuando se produce el sangrado, en general, la paciente se muere entre 10 y 15 minutos. Miren este caso, ¿por qué es importante el tema, digamos, esta ecografía, este paciente, el doctor Hammer me dijo, José, veo algo que no me gusta. ¿Qué ves? No sé. Veo algo en el sector posterior, veo vasos, no lo alcanzo a definir muy bien. Fíjense, ustedes saben que la ecografía en el sector posterior no es muy buena, pero veía algo. Era una paciente primigesta. Obviamente pedimos una resonancia magnética, la persona era un poco especial, no quiso mostrar la resonancia, porque bueno, ustedes saben que los machos existen en todos los lugares, pero entramos ya con la idea de que algo, eso que nos dijo el doctor Hammer, y hay que ser muy precavido cuando una persona de experiencia le está diciendo algo. Muy bien, la placenta no salió y nosotros exteriorizamos el útero y nos encontramos con esto. Una invasión parametrial baja, ahí está el uréter. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Esta señora que no tuvo ningún chico, que lo negó 300 veces, no tuvo un aborto, tuvo 3. ¿Sí? Esto nos lo dijo una amiga, pero tengan en cuenta que si ustedes no piensan que
algo está deteniendo esta placenta y exteriorizarlo es muy fácil. Si esta placenta se rompe, inmediatamente tienen un sangrado, se rompe el uréter y evidentemente la paciente se puede morir muy rápidamente. En este caso ocurre algo parecido. Miren ustedes, acá tienen una placenta ácreta en este sector, pero en este caso la resonancia magnética indicó invasión parametrial. El cirujano, como decía Álvaro, a veces la gente no se lleva muy bien, estaba peleado con la gente de imágenes. Y dijo, a mí no me interesa lo que digan de la imagen, a mí me interesa lo que vi yo. Y yo no vi nada, obviamente estaba haciendo una ecografía. En ese momento se le dijo, bueno, doctor, vamos a explorar. Yo no necesito explorar nada. Y puso la mano para sacar la placenta y el chorro de sangre fue terrible. Nosotros teníamos un asistente que era de 1,50 m o 1,48 m, pesaba 25 kilos, que metió su manito detrás y comprimió la aorta. Nosotros, esta es la primera imagen que pudimos ver. Obviamente hubo que disecar el uréter, la placenta llegaba hasta la fosa isquiorrectal. Si no hubiese hecho la compresión, nosotros hubiésemos tratado de pinzar, la paciente se moría. Bueno, ¿cuál fue la reflexión de esta persona? Obviamente algo habrá dicho. A veces los radiólogos tienen razón. O sea que lo que dice Álvaro tiene razón. Ese grupo no solamente tiene que funcionar, sino que tiene que funcionar como una pieza. Eso es un grupo interdisciplinario, no un conjunto de especialistas que trabajan todos en forma separada. Muy importante. Fíjense en este caso, la invasión parametrial es alta. ¿Y por qué digo que es completamente diferente? En el sector bajo, o sea, debajo de la reflexión, ustedes tienen los colaterales que son de la ilíaca interna, tienen los vasos del uréter, tienen los vasos venosos y los vasos de la placenta. Pero en el sector superior del parametrio no tienen nada, absolutamente nada, porque en este sector pasa la arteria uterina, más arriba el ovario. Quiere decir que si en esto ustedes quieren cortar y hacer una histerectomía subtotal, no pasa absolutamente nada. Entonces, como regla general, todo lo que se encuentre por debajo de la reflexión, tanto posterior, vamos a ver, parametrial, o en el sector de vejiga, tengan un cuidado muy especial. Miren esta imagen que ven acá. Esta imagen uno dice, bueno, ¿qué placenta anterior más fea? Bueno, no es una placenta anterior, esto es una placenta posterior. Este caso fue de una señora, ustedes saben lo que es el ensañamiento terapéutico, que le hicieron un legrado por un resto de placenta, le hicieron otro, le hicieron 4 legrados. Quedó todo muy bien. ¿Le hicieron algún control? Ninguno. Y la placenta se insertó después en este sector, en el colon. Uno dice, bueno, ¿qué hago en este sector? ¿Cambio de especialidad? No me sirve. Bueno, en este sector obviamente ustedes no sacan la placenta, difieren la extracción de la placenta, pero les voy a dar un dato muy importante. ¿Y por qué cuando la placenta está en este sector bajo es importante? Miren este vaso que está acá. Cuando ven este vaso y ustedes exteriorizan, ven este vaso solitario, grueso, del doble de la arteria uterina, sin venas. Este es un vaso anastomótico que viene de la mesentérica inferior. Inclusive si comprimen la aorta, este vaso sangra. Pero le pueden hacer hemostasia muy fácil colocándole un punto. ¿Qué es lo importante que tienen que saber? Que este vaso está ahí. En la vejiga, como les decía, es muy importante, miren la cantidad de vasos que puede haber, y uno de los peligros más importantes es la hematuria y la invasión. Y les voy a mostrar cuáles son esta cantidad de vasos que existen en este lugar entre el trígono y el cérvix que hacen imposible que ustedes hagan hemostasia en este lugar. Por lo tanto, es muy importante en la estratificación quirúrgica que si ustedes detectan esto, no sigan y se haga una histerectomía subtotal. Fíjense acá, la histerectomía subtotal, todos los vasos pegados, ¿sí? Y esto es muy importante. Si ustedes tienen una paciente con diagnóstico de placenta ácreta y viene con una macromaturia, esto es casi patognomónico de invasión de trígono. Por lo tanto, siempre hay que tener un ojo para mirar. Como dijeron todos ustedes, hay muchísimas probabilidades y algo que dijeron que es muy importante, esto se aprende con cantidad de casos. Es muy importante lo que dicen porque la alternativa no aparece en el primero o en el segundo, sino que aparece un montón después. Por eso hay que manejar no solamente una opción de tratamiento, sino diferentes opciones. Y para eso
hay que tener opciones y opciones tácticas, ¿sí? Y tener en cuenta, por último, que todas las invasiones que están en el sector infraperitoneal son graves. Muchas gracias. Gracias, doctor. De verdad que un placer escucharlo una vez más con su amplísima y detallada sugerencia en cuanto al manejo de la patología del espectro de acretismo placentario. No sé si Mike Hammer está por allí metidito también. Bueno, agradecer. Ahí tenemos 719 en este momento, 719 participantes. De verdad que damos las gracias. Tenemos de todos los países: Perú, Bolivia, Argentina, Guatemala, Venezuela, Colombia, México, Paraguay, Honduras, Nicaragua y bueno, otros que se me han perdido por ahí. Agradecer a Fanny Corrales que está por allí, a Edgar Iván, a Wendy Cárcamo, que son del grupo FLASOC que están participando. Tengo varias preguntas y yo creo que en favor del tiempo podemos ir respondiendo algunas que están más o menos. Hay una pregunta, me gustó la pregunta, dice, diferencia entre multidisciplinario e interdisciplinario, Álvaro. Son términos que podemos utilizarlos como iguales y hay una pequeña diferencia en el manejo. Exacto, gracias Álvaro. Sí, es pues un tema semántico bien amplio, ¿no? Sí. Porque multi, digamos que alguna vez lo busqué en el diccionario, tengo todos los especialistas ahí, pero ninguno se habla. Y interdisciplinario sería el término correcto para aplicar políticas de calidad y sería gente que interactúa entre sí, ¿no? Entonces es mejor un grupo pequeño interdisciplinario que un grupo gigante multi. Es correcto. Experiencia en el primer trimestre, ya hay experiencia, publicación. El doctor Nicolaides recientemente hizo una publicación donde ya la presencia del saco gestacional cerca de este ismocele o este nicho o esta cicatriz cesárea está descrito como factor de riesgo y ya se está incorporando dentro de la ventana de 11, 13 semanas más 6 días para hacer diagnóstico. Tabla o criterios de clasificación, ya más o menos el doctor también nos hizo una visión por allí. Pinzamiento vaginal de arterias uterinas, experiencia, eso lo vimos y Paulo tiene experiencia, no sé, el doctor José o Álvaro, de pinzar las arterias con Foster por vía vaginal. Me imagino que serán estos casos que se va a trasladar la paciente o alguna otra eventualidad. No sé quién quiere responder algo de esto. Hola, ¿escucha? Sí, te escuchamos, José. Cuando uno analiza, digamos, los trabajos originales del doctor Waters en Alemania, que fue el primero que publicó la ligadura de la arteria uterina, él dice que no funciona en ningún caso de placenta previa. Después se hace la experiencia, que es mucho más grande, del doctor O'Leary, lo hace él y lo hace el hijo con una experiencia muy grande, y vuelve a repetir exactamente lo mismo. Cuando uno entiende que la arteria uterina está irrigando el cuerpo y el sector inferior está irrigado por arterias que dependen de la arteria pudenda interna, se da cuenta por qué. Fíjense que inclusive hoy en día en Europa no se utiliza la embolización de arteria uterina para tratamiento del agretismo placentario, que en un momento se empezó a usar. Es más, los tratamientos que mejor daban resultado era la embolización de la arteria ilíaca interna, que tampoco se está usando. O sea, prácticamente están usando más balones, pero no tiene resultado en lo que es la parte baja, pero por una distribución solamente de los pedículos, ¿sí? Sí es muy importante, obviamente, en los casos de atonía. Fíjense que inclusive cuando sangra una placenta previa, se utiliza la técnica de sándwich. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en el sector superior el globo para la arteria uterina, pero cuando comprimen las arterias del segmento bajo. Bien. Aquí me está preguntando justamente algo, aprovechar el doctor que tenemos allí, sutura del lecho placentario. Y lo otro que también preguntaron por allí, el uso del balón de Bacri en acretismo placentario. Bien, hay una cuestión bastante importante. Ustedes saben que no todo lo que funciona mal se publica, lamentablemente es así.
Pero hay un tema que es muy básico y es muy físico. El balón de Bakri funciona bien, ustedes saben que tiene una presión bastante importante, porque las paredes del útero en una atonía están indemnes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes colocan un balón en una zona que está rota o en una zona que está despulida? Lo más probable es que se rompa. Por lo tanto, hay pocas experiencias, ¿sí?, donde indican el uso del balón de Bakri. Pero yo les voy a contar una experiencia real. En un caso de placenta ácreta anterior con invasión del sector bajo, esto ocurrió en Copenhague. Como el caso era complejo, se les aconsejó, después de ver la resonancia magnética, hacer un clampeo aórtico, un control, llamar a todos los especialistas y realmente hacer una cirugía un poco más compleja. El médico me dijo, pero José, si ustedes están a favor de la conservación, le digo, sí, pero no en todos los casos. En este caso se ve que está roto y está infiltrado hasta el cuello. Pasan 2 semanas, le mando un mail, le digo, ¿cómo le fue? Y me dice, lamentablemente no te hicimos caso. ¿Qué hicieron? Ellos colocaron los balones en las ilíacas y colocaron el balón de Bakri. Cerraron a la paciente, sacan los introductores y a los 10 minutos la paciente explota. ¿Qué significa? Empieza a sangrar masivamente por vía baja y sangra masivamente hacia peritoneo. ¿Por qué pasa esto? Porque se rompe todo el tejido. Se rompió el útero, se rompió la vagina y se rompió la vejiga. Esto perdió 22 litros de sangre. Yo les pedí, por favor, que lo publiquen. Me dijeron, obviamente que lo vamos a publicar. Pero a veces pasa, yo los entiendo, que a nadie le gusta publicar, hay distintas razones, a veces médico-legales, etc. Pero en general, digamos, la maniobra mágica no existe, ¿sí? Entonces, si uno tiene obviamente un acretismo en el sector superior, donde el músculo es grueso, no hay ningún tipo de problema de usarlo, pero no es aconsejable usar un balón donde hay superficie que está rota e infiltrada como en el acretismo presentable. Muy bien. Álvaro, ¿existen algunas maternidades o centros de formación sobre acretismo placentario? Creo que, bueno, no debe existir, pero podemos trabajar eso. Tenemos mucho tiempo trabajando junto con Pablo y el grupo de Flasoc en simulación, y yo creo que esto es parte de la simulación, la parte organizativa y participativa en todas estas cosas. Álvaro. Yo vi los comentarios, sí, como una interrogante sobre dónde, cómo entrenarse, ¿no? Entonces, el doctor Palacio ya más de 20. Creo que se te corta. Sí. Te congelaste, Álvaro. Te quedaste Ahí, congelado. ahí, ¿cómo estoy? Ahí estás Ahora bien. sí. Bueno, no, les decía que ¿dónde me inscribo al curso para operar acretismo? Yo también quisiera saberlo, ¿no? No creo que no existe esa cátedra ni en Latinoamérica ni en el mundo, pero lo que sí existe es gente que quiere enseñar, ¿no? Yo creo que con el deseo de aprender con actividades como esta y conociendo la buena voluntad de muchos colegas, se puede lograr. Pues, no se va a demorar 1 año ni 2. El doctor Palacios menciona que él sigue aprendiendo después de 25 años. Nosotros decidimos empezar en el 2000, llevamos 5 años y yo creo que iremos 20% del aprendizaje de lo que llevamos. Pero usted puede aprender en su centro, ¿no? El primer paso es ver cómo ha ido. Todo ha ido bien. Bueno, ¿cuándo revisaste cuántos casos has hecho? ¿Cuántos has comprado? ¿Cuánta gente se ha fistulizado después de 1 mes de que le diste salida? Entonces yo creo que el trabajo colaborativo es la clave, ¿no? Nuestras limitaciones en Latinoamérica son a la vez una oportunidad grande, ¿no? Para salir del problema juntos. Sí. Wilson pregunta, edad de gestación en la que se considera la interrupción igual uso o no de esteroides para maduración fetal
y anestesia, algo particular con anestesia. Te estoy haciendo 3 preguntitas ahí aprovechando el tiempo, aprovechando. Bueno, como ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Múltiples estudios publicados existen sobre la terminación de embarazo, la fecha estimada. Sin embargo, no hay un estándar, pero sí, digamos, en los publicados lo que vemos es que existen cortes, algunos que están entre las 34 semanas y otros que llegan máximo a la semana 37. Quizá el objetivo es que se lo termine pues con el propósito de evitar que exista una complicación posterior. Recuerden que mientras más avance el embarazo, hay mayor riesgo de que pueda presentarse una complicación hemorrágica. Entonces, lo ideal por eso es que la mayoría coinciden en que esta edad sea entre la semana 34 a la 36. Por otra parte, claro, siempre que nosotros ya tenemos un diagnóstico antenatal de un acretismo, es un factor de riesgo para que se dé un parto prematuro o se dé una complicación en una etapa del tercer trimestre de embarazo. Entonces, lo recomendable es justamente colocar maduración pulmonar. Esto va a beneficiar al bebé y no va a causar ningún perjuicio dentro de a la madre. En cuanto a lo que tiene que ver con la anestesia, no existe una indicación precisa de qué tipo de anestesia se debe usar. Y ahí entra nuevamente el rol del el manejo, bueno, voy a usar ahora el término interdisciplinario, donde el anestesiólogo conjuntamente con el equipo quirúrgico pues tienen que decidir la mejor conducta, haciendo un análisis del tipo de paciente, del tipo de acretismo y dentro de eso decidir. Puede hacerse combinadas, qué sé yo, empezar o iniciar con una raquidia y posteriormente progresar a una general, por supuesto, o de entrada se puede entrar con una anestesia general. Entonces, netamente es una decisión propia de acuerdo a cada caso. Gracias, Wilson. Aquí están preguntando, hay montones de preguntas que yo creo que podemos estar aquí unos cuantos tiempos aquí respondiendo, pero por asunto de tiempo estoy tratando de filtrar algunas cosas. Dejar placenta y reoperar a los 5 días. Igual Mauricio Vasco nos pregunta, histerectomía con placenta in situ, ¿se aplica o no oxitocina? ¿Favorece o no el desprendimiento de placenta? Hay 2 preguntitas allí que no sé si Álvaro y José nos puedan ayudar. Dejar placenta y reoperar, y histerectomía con placenta in situ, usar o no oxitocina. Mira, respecto a la oxitocina, hay trabajos a favor y trabajos en contra. O sea, yo uso oxitocina, la placenta que realmente está firmemente adherida no se mueve, y si la placenta es tipo de una dehiscencia, se te va a resolver en forma inmediata. No hay ningún inconveniente. No sé tu experiencia, Álvaro. Igual, doctor, nosotros aplicamos la... Claro, hay que estar preparado para que no se desprenda, ¿no? O sea, cualquier paso que hagamos puede tener una o dos consecuencias, entonces hay que estar preparado para lo uno y para lo otro. Si visualizamos toda la superficie invadida y sabemos hasta dónde llega, oxitocina lo usamos sin problema, ¿no? Y hay una cosa importante, yo como obstetra pensaba que el acretismo era toda la placenta pegada al útero, ¿no? Y No es alguna así. vez medimos y el promedio de afectación del acretismo es 15-20% en la mayoría de los casos. Entonces, toda la placenta está normoadherente. Se te va el audio otra vez, Álvaro. Se te va el audio. Bueno, doctor José, aquí otra técnica quirúrgica con vejiga llena. Lo otro es dejar placenta y reoperar a los 5 días. Y alguien habla de la revisión de la infiltración vascular y pone el término bypasear esta infiltración. Me imagino que es más o menos lo que nos estaba recomendando de no meterse Sí, en profundidades cuando vemos estos espacios que muy bien las has dejado alerta. exactamente. En la primera pregunta, discúlpame, me perdí. Técnica quirúrgica con vejiga llena Bueno, y reoperar, dejar placenta y reoperar a los días. Bueno, en general el tema es el siguiente. Te voy a decir la experiencia de los número 1 que dejar la placenta in situ, que son los franceses. En general,
no en todos los casos puedes dejar la placenta in situ. En general se puede dejar cuando está ubicada en el sector superior, y cuando está ubicada infraperitoneal, ellos tienen una regla. Si no tienen un equipo que está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente van a la histerectomía. ¿Por qué? Yo te voy a poner un caso. Esto ocurrieron 2 casos similares en una semana en Francia. Paciente que se le deja la placenta in situ, quedaron en operarla una semana después. Al tercer día, la señora en la casa hace un sangrado vascular masivo. Ella tenía una infiltración del parametrio muy importante. Entonces, cuando esa paciente llega al hospital, te encuentras con 2 problemas. Primero, una invasión masiva que no pudiste resolver en la primera cirugía. Y segundo, una paciente que está coagulopática, en shock y acidótica. Entonces, ellos lo que hacen en ese tipo de pacientes hoy en día, y si tú miras el cambio que ha hecho, por ejemplo, el grupo de la doctora Fox y el doctor Belfort, ellos vieron cuando empezaron a usar la placenta in situ que algunos casos se pueden y otros no andan bien. Y justamente es por eso. Entonces, lo ideal, si uno va a realizar la resección, es sacarla lo antes posible. Por un lado, existen trabajos que te dicen que examinan con Doppler, pero recientemente salió un metaanálisis que dice que en realidad no varía absolutamente nada cuando se estudia, obviamente, en forma prospectiva y controlada, la cantidad de sangre que se pierde o no. En general, yo pienso que la mejor opción, si tú no tienes el equipo conformado, dejar la placenta es lo mejor. Pero tiene que tener en cuenta de no intentar remover la placenta. Se cierra y se opera después la placenta teniendo en cuenta, como te decía, el control, ¿sí? Pero sería más que nada para formar un equipo multidisciplinario y operarla con todas las condiciones. Nunca de guardia, ¿no? Exactamente. Bueno, alguien pregunta también por el uso de metrotexate, que entraría dentro de este mismo grupo, el grupo de metrotexate. Claro, porque es de primera mano, metrotexate. El que introdujo ¿Perdón? el metrotexate fue el doctor Haruku Maran, ¿sí? Y fue por una consulta que le hicieron donde no sabía qué hacer y dijo, yo utilizaría metrotexate. Pero él mismo ha reconocido en varios congresos europeos que lo dijo en esa circunstancia. Pero la placenta que está en las fases terminales, o sea, placenta madura, que tiene menos del 1% de mitosis, no tiene ninguna acción ni sobre los vasos ni sobre el acretismo placentario. Todo lo contrario, hay un trabajo norteamericano que realmente es una publicación muy chiquita, que hay más complicaciones cuando tú das metrotexate que cuando no lo das. Sí. Aquí también van preguntando, y yo creo que Wilson nos pudiera decir ahí, ¿qué hacer si no estamos preparados y sin diagnóstico llega la paciente para cesárea? Que es el terror que creo que nos daría a cualquiera que estuviéramos en urgencia y nos llegara esa paciente sin diagnóstico y sangrando terriblemente y sin un equipo conformado. Wilson, más o menos, es una pregunta difícil, pero más o menos allí, ¿qué nos puedes orientar? Pues realmente es una pregunta compleja y muy difícil en el sentido de que pues tengo que activar mi equipo de respuesta rápida, ¿no es cierto? Generalmente toda institución tiene un equipo de respuesta rápida. En el caso de una activación, en este caso de una clave roja, como para el tratamiento de una hemorragia. Ahora va a depender de varios factores, qué sé yo. ¿Tengo o no tengo un banco de sangre quizá de primera de entrada, ¿no es cierto? En segundo, que mi accionar va a ser con la finalidad de tratar de controlar la hemorragia. Si tengo un quirófano disponible, quizá por la finalidad de preservar el producto, me toca entrar a hacer una cesárea de emergencia. La prioridad en esa primera etapa va a ser sacar al producto si es que hay algún compromiso del bienestar fetal. Posterior a eso, entonces, viene mi segundo análisis. Estoy en condición de sacar, de resolver, ¿no? Cuando hago la cesárea, igual tengo que tomar ciertas medidas claves. No topar la placenta es fundamental cuando realice mi intervención, ¿sí? Sacar al bebé y luego,
¿no es cierto? Como lo dijo el doctor Palacio, ¿no es cierto? Quizá buscar algún método. Podemos, por ejemplo, hacer una compresión a base de taponamiento con compresas, que también hay ciertos estudios descritos, ¿sí? Cerrar y transferir. Hay también algunos casos, a pesar de lo que dijo el doctor Palacio, donde manifiestan que colocar como coadyuvante el pinzamiento de arterias uterinas va a favorecer o nos va a dar tiempo, en este caso, para poder trasladarlo a un centro que lo pueda resolver. Si no, tengo que resolverlo en mi misma casa de salud, pero con un equipo interdisciplinario, tratando de garantizar el menor daño posible y responder de forma oportuna. La prioridad sería resolver la emergencia obstétrica, que en este caso es la hemorragia, ¿no? Dentro de los protocolos ya establecidos para el manejo básicos de soporte y además teniendo las precauciones durante la intervención de no manipular la placenta y luego proceder, si es el caso, a una histerectomía obstétrica con todo un equipo entrenado. Álvaro, más o menos para ir terminando, uso de ácido tranexámico y el uso del traje no neumático para traslado en pacientes. Evidentemente el uso no neumático pues, es útil en todas estas pacientes con hemorragia posparto, pero el uso del ácido tranexámico que también para hacer un toque puntual de este acto. Álvaro. Álvaro tiene problemas allí, no sé si José Palacio, el uso de ácido tranexámico, Doc. Mira, nosotros usamos un gramo de ácido tranexámico al comenzar la cirugía y después damos medio Perfecto. gramo más, ¿sí? Eso, la verdad que nos ha sido útil, no trae ningún inconveniente en la paciente y en el estado de coagulación. Sí. Wilson, ¿en qué paciente se plantea tratamiento conservador? Primero, lo ideal sería en aquel paciente, a pesar de que quizá Álvaro y el doctor Jaquemada tienen más experiencia en esto, por ejemplo, yo hice un diagnóstico antenatal. Obviamente, como mencioné, depende de varios factores. Primero, de que me encuentre en un centro que pueda garantizar, ¿no es cierto?, todo lo que requiero en equipamiento y en profesionales para realizar este procedimiento. Segundo, analizar el caso y brindar la mejor técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Si puedo hacer el procedimiento de los 3 pasos, pues lo puedo aplicar, ya que ese está demostrado, ¿no es cierto? Ya muchas publicaciones que dicen claramente que disminuye la mortalidad, disminuye las complicaciones obstétricas y con un equipo entrenado, que es quizá el principal requisito, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Pero siempre dependerá del análisis de cada caso. Bueno, yo creo que estamos sobre la hora, ya llevamos 1 hora 31 en esto, ahí siguen saliendo muchas preguntas, este es un tema como dijimos en principio, no hay una verdad absoluta, pero bueno, tenemos panelistas y gente muy interesada como el grupo de panelistas que tenemos aquí. De verdad que, doctor José Palacios, para nosotros ha sido un placer haber compartido la experiencia con usted. Quisiera, no por edad, sino por autoridad mundial en el manejo del acretismo, nos haga un cierre de las cosas que tenemos que llevarnos después de este webinar para la casa. Y bueno, después Álvaro, como este nuevo grupo que tenemos en Latinoamérica, que yo creo que va a salir algo muy bueno, ya los mantendremos informados allí para que nos diga proyectos. Doctor Palacios. Mira, yo pienso que es fundamental analizar los factores de riesgo y contar con un entrenamiento en la parte diagnóstica. En lo que respecta, por ejemplo, a resonancia magnética, quienes se interesen, se les ha ofrecido ayuda de todas las maneras, pero hay una cuestión muy interesante que es el feedback de las imágenes. Como dijo Álvaro, en todas las especialidades, ya te digo, por ejemplo, en el caso de embolización, en Francia, ellos mandaban todas las embolizaciones a un centro. ¿Por qué? Porque decían un poco lo mismo que dijo Álvaro. No es lo mismo que usted tenga una embolización cada 2 meses a que usted tenga 30 en un mes.
Por lo tanto, hay que formar grupos en un mismo hospital y ese grupo después hacer el entrenamiento a gente que se incorpore. Realmente Álvaro ha sido bastante gráfico y hay que formar un equipo que esté aceitado, como decía él. Nosotros tenemos muchas dificultades a veces con formar ese tipo de grupo. A veces la gente no está interesada, el anestesista está apurado, el urólogo, por ejemplo, no le interesa hacer el procedimiento. O sea, hay muchas variables, pero lo que sí está muy bien marcado por Álvaro, que está marcado por muchas otras especialidades, es realmente tener centros donde se acumule la mayor cantidad de experiencia. Y ese centro, a su vez, acreditar a gente que quiera empezar a partir de la experiencia en una cantidad determinada de casos. Coincido plenamente con eso. Fíjense que la experiencia, tanto en Europa como acá, de los centros que empiezan con 1 o 2 casos y empiezan a ver qué hacen, es realmente muy mala. Sí. Álvaro. Ahí estoy bien de señal. ¿Sí? Bueno, no, Ahora sí, apoyar completamente ese comentario. Yo creo que la palabra que tenemos que olvidar es el ego, ¿no? De eso sufrimos en Latinoamérica de una forma, pero impresionante, ¿no? Entonces, ¿quién opera a esta paciente? El jefe del servicio. Si el jefe del servicio hace guardias, hace cesáreas, no. Pero como es el jefe del servicio, pues tiene que operar el caso grave. Y nadie le puede decir al jefe del servicio que se equivocó. Entonces, dejando de lado el ego y sabiendo que hay mucha gente que está tanto o más complicada con estos casos que nosotros en otros países, en la ciudad de al lado, a veces en la clínica de al lado y no sabemos, olvidando el ego, pasando a la colaboración interinstitucional, ahí está la solución. Mencionabas algo de un grupo, mencionabas que yo estoy liderando un grupo, digamos que llamé a unos amigos y esos amigos llamaron a otros amigos y no, simplemente estamos discutiendo problemáticas que tenemos, aprendiendo de los errores de los colegas y con esa intención seguramente aprenderemos mucho y ayudaremos a muchas personas. El doctor Palacios estuvo en la formación de los grupos internacionales europeos que tienen mucho más tiempo. Saben que Estados Unidos está formando un grupo similar, un tipo de trabajo en red. En Latinoamérica también podemos. Hay mucha gente muy talentosa y aquí lo que cuenta es el número de casos y la voluntad de aprender. Y nosotros tenemos tantos o más casos que otras latitudes, de manera que tenemos las mismas posibilidades de alcanzar experticia y publicar, producir conocimiento. No se trata de publicar para que mi nombre quede en un artículo, sino para aprender de lo que he hecho y compartir esas experiencias con los vecinos. Bueno, muy bien, gracias Álvaro, José, Wilson, de verdad que ha sido un placer. Pablo, en nombre de la Federación Latinoamericana de Obstetricia de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, queremos darle las gracias en nombre de Paulo Med, en nombre del Comité de Salud Materna, en nombre del doctor Samuel Kashmer, agradecerles a todos ustedes por la valiosísima colaboración. Seguiremos trabajando, les informamos que en el canal de YouTube de Flasoc y vamos a colgarlo allí para que tengamos acceso en cuanto Álvaro termine de hacer un montón de trabajo que tiene pendiente allí, seguro. Buenas noches a todos, gracias, agradecidos a todos por la participación. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, Freddy, gracias a todos. La verdad que ha sido un gusto y un placer escucharlos. Quiero darles los datos que obviamente son estadísticos, pero que marcan y reflejan que cuando hay un tema que tiene interés, evidentemente, por más que haya una gran oferta, creo que los públicos saben diferenciar en esa oferta cuáles son los de mayor calidad. Hemos tenido más de 1.600 registros, uno de las mayores, digamos, y obviamente casi 800 personas que se han conectado. Lo que ustedes han visto abajo son la gente que ha estado de manera simultánea, pero ustedes saben que en un evento de 1 hora y media hay gente que entra y sale, pero en realidad han podido ingresar más de 800 personas. Y recuerden que también al tener la posibilidad de tener la grabación en unos días en la biblioteca digital de Flasoc, que obviamente tiene un canal de YouTube para poderlo ver, pues mucha gente por alguna dificultad no puede ingresar.
pero marca la pauta de que a pesar de que no tuvo muchos días de difusión, pues sí, creo que sigue marcando lo que dijimos al principio. Y yo cada vez estoy más convencido que además de esto, que usted está intentando formar equipos de trabajo, desde el 2014 Flasoc viene trabajando en esta dinámica de lo virtual. Eso hace que trascienda fronteras y me parece que esta forma de poder construir en colectivo va a marcar algo que yo sí creo profundamente como consultor, que las organizaciones tienen que trascender a las personas. Y no tengo duda, es más, estoy sumamente convencido que para poderlo hacer deben dar paso a las nuevas generaciones. Y me parece que finalmente pues este comité que integra ahora sí que varias generaciones va en ese camino, porque sí hay que pensar que estas cosas no son solamente para hoy o para la pandemia, es para los siguientes 5, 10 años y 15 años o 20 años. Y no tengo dudas que finalmente quien encara esto así, pues va en esa dirección. Así que bueno, muchas gracias a todos por compartir y bueno, será hasta nuestro próximo evento. Pasen bien. Seguro. Vale. Hasta luego. Bye.